Pues chicos, nuevo vida, sí, vida de mi madre. Nuevo vídeo, como veis, el día de hoy, como diría el macaco, se viene vídeo del primo hermano de X-Express. Esto es muy feo lo que acabo de decir, pero vamos a ver, ¿sí, macaco? Por eso he dicho que lo has dicho tú, la verdad. Como veis, el día de hoy se vienen 33 datos incógnitos que no sabías. Claro, yo me pregunto si las cosas incógnitas se saben o no. Así que nada, vamos para allá. Me llama la atención porque son incógnitos, ¿sabes? Es que no entiendo muy bien, pero bueno. Así fue como un hombre encontró uno de los mayores tesoros de la humanidad. En Bueno, esto parece un TikTok, ¿no? 1945, una pequeña tropa estadounidense estaba patrullando una antigua mina de sal cuando de pronto vieron un misterioso reflejo que se hacía cuando apuntaban con sus linternas. Uno de los soldados insistía en ir a ver qué era, pero la tropa quería continuar. Bueno. 33 incógnitos. Claro, 33 incógnitos. 33 misterios. 33 misterios incógnitos. ¿Qué no sabías? Macaco, apunta. Fue hasta que el soldado decidió ir a ver por su cuenta que, para su sorpresa, había encontrado alrededor de 7,000 sacos de oro nazi enterrados en la ciudad de... ¿Ha dicho Nashe? Sacos de oro nazi. No digáis, no lo digáis. No digáis de quién creéis que son esos sacos. ¡No! Vamos a demostrar al mundo que en esta comunidad somos gente de luz, intelectual. Muy buena gente. Ciudad de Merkers en Alemania. Al parecer, ahí era la bóveda secreta donde guardaban los botines. La mina también contenía maletas llenas de dientes de oro y objetos personales. Solo para que te hagas una idea del tesoro, el valor actual de... Es una locura, en verdad, ese oro, El oro que encontraron supera los 8,000 millones de dólares. No sabía que daba tanta pasta esto del mundillo. Pagaban casi 1 millón de pesos a la persona que se encontrara 10 globos rojos en el cielo. No es broma, el 5 de diciembre de 2009 el Pentágono ofreció... El Pentágono, tío. Joder, cómo me gusta. Yo creo que me gusta por Five, el mapa de zombies. ¿Sabes? Porque al final es un puto Pentágono que tendrá una cafetería y putos cuartos. Pero, tío, es como un sitio de ensueño para mí. El marketing lo que hace. A la población una recompensa de $40,000 a quien encontrara 10 globos rojos flotando en los Estados Unidos. Brother, por $40,000 ni me muevo. ¿Tú sabes, Pentágono, cuánto cobra mi editor? El macaco. El macaco gana 100.000 euros al mes. Pero el problema era que estaban distribuidos por todo el país. Y a pesar de Con más razón ni me muevo. que no estaban escondidos ni estaban alejados entre sí, el ganador fue un grupo de activistas que se pusieron de acuerdo para repartirse el premio, dándose las coordenadas de los globos Ah, que encima hay que repartirlos. Sí, hombre, chaval, así que no me muevo. que habían encontrado entre ellos mismos para al final juntarlos todos. ¿Me creerías si te digo? Oye, me mola este flow, Quiero pedir perdón, Homo sapiens, porque el macaco es muy tonto. Perdón por llamarte primo hermano de X-Express. Esto es un formato completamente distinto, no tiene nada que ver y me mola mucho. Porque es chilling, tal, misterioso, me mola mucho. Bueno, de hecho el macaco ya no va a cobrar. Digo que una burbuja que emergía de las profundidades de un lago aniquiló a todo ser vivo en un radio de 25 kilómetros el 21 de agosto de 1986. Oye, este vídeo es increíble, Me mola más que los datos curiosos que no sabías. Un poblado a las orillas de un lago se retiraba a descansar. Siendo las 21 horas, algo emergió de las profundidades del agua. Era un cúmulo de burbujas de dióxido de carbono que se encontraban atrapadas. Al salir a la superficie, asfixiaron a más de 1,800 personas, aniquilaron más de 6,000 cabezas de ganado y mataron a todo en un radio de 25 kilómetros. Pero la pompa, ¿cómo era de grande? A la mañana siguiente hallaron los cadáveres en sus camas, tirados en la calle, hasta en autobuses y autos, pues el dióxido de carbono resulta mortal si es respirado por largos periodos de tiempo. Esta fue una de las mayores catástrofes naturales que hayan ocurrido. O sea, a ver, no es una catástrofe natural. Yo os digo lo que es, aunque no queráis aceptarlo. En el océano hay civilizaciones, ¿sabes? De otros tipos de humanos. Y son ellos que, pues, la liarían, ¿vale? Estarían en guerra, tal. Si no queréis aceptarlo, no lo aceptéis. Hay muchos fundamentos en lo que digo, si no lo aceptas. Pero lo que iba a decir, la pompa, ¿cómo era de grande? O sea, ¿era kilométrica o qué? A veces las madres O sea, tenía que ser kilométrica, de cigüeña tienen que tomar una decisión difícil al arrojar a uno de sus polluelos fuera del nido para aumentar las posibilidades de Y luego nos preocupamos nosotros cuando literalmente un vídeo no pilla visitas. Qué gilipollas somos todos, tío. supervivencia de sus otros polluelos. Es triste, pero así es la naturaleza. Algunas tiendas en Corea del Sur empaquetan sus bananas juntas en varias etapas de madurez para que puedan comerse.
Ha puesto música un poco más feliz, porque ha sido muy duro. Durante varios días sin que se pongan marrones. Esto es IQ de Dios. Empiezas a comer desde aquí y el último está bueno. No, al revés. Comes desde aquí y el último madura. Llaman plátanos uno al día. Según los... Para los que le mola meterse un plátano por cada día... A Corea del Sur. Macaco, no te voy a dar ningún plátano, calla. Existe algo llamado el síndrome del tercer hombre, una presencia invisible reportada por alpinistas y exploradores durante situaciones traumáticas o de supervivencia que habla con la víctima. Según testimonios, esta tercera persona... Wow, me la está poniendo muy... Me está encantando esto, O sea, estoy suscrito en este canal gaming. Esto es un videazo, Homo Sapiens. Te mereces muchas más visitas. Esto es un videazo. Brinda consejos prácticos y aliento para aquellos que ya no pueden más con la montaña. Lo curioso es que hay cientos de reportes de esta presencia. Científicos muestran cómo es posible que los indígenas Rapa Nui podrían haber trasladado las famosas estatuas Moai hasta sus sitios actuales. Los Moai son estatuas gigantescas de piedra ubicadas... Tío, yo quiero un Moai, tío, para mi casa. ...en la isla de Pascua. Se estima que hay más de 800 de ellas en toda la isla. Los gatos tienen un método preciso para caminar llamado registro directo. Sus patas traseras caen dentro del lugar de sus Esto lo sabíamos ya. patas delanteras, lo que minimiza el ruido y las huellas visibles. Flipas, Esto es un zoótropo 3D. Esto también sabemos lo que es, que al girarlo se mueve. Una serie de Va a parecer que las ranas salta. figuras colocadas en patrones específicos para que al ser giradas a velocidad adecuada y cada vez que una figura pasa por Es el mismo una punto, locura, forman una animación Cómo se mueve de que fluido. parece infinita. Cuanto más enojada esté una llama, Más escupe. más atrás en cada uno de los 3 compartimentos del estómago intentará extraer materiales para la saliva que te va a escupir. ¿Sabías que un pueblo entero fue Oh, ha puesto cuarta, va rápido ahora. subastado por eBay? Te hablo de Bridgeville, una pequeña comunidad que se encuentra en California. Debido a problemas económicos, su población fue disminuyendo año tras año, así que las autoridades decidieron venderlo a través de una subasta virtual. Su actual dueño pagó poco más de $1 millón. Mira, Macaco, en 10 meses te lo puedes comprar. Sin embargo, a día de hoy, no le ha podido sacar provecho a su inversión. Hombre, ni de puta coña. México es el país que más consume insectos. Esta nación cuenta con aproximadamente 300 especies de insectos. Porque no es broma, que los insectos es la nueva. Es el futuro de la proteína, ya veréis. La proteína se va a hacer a base de gusanos, que es muy puto económico. Ya lo veréis, ya lo veréis. Suelen comer en las diferentes zonas del país. ¿Sabías que en África se habla más de 1000 idiomas? Sé que suena descabellado, pero antes de la conquista, Que hijos de puta, tío, de verdad. el continente africano estaba dividido en miles de estados independientes Hijos de puta, digo a los que antes iban ahí a matar y a conseguir terreno. que poseían sus propias culturas. En toda la Antártida solo hay 2 cajeros automáticos, ambos puestos por Wells Fargo. Si uno se llegase a dañar, tendrían que utilizar el otro de manera obligatoria hasta que los técnicos vayan a repararlo. Y esto puede tardar bastante, ya que suelen ir cada 2 años a revisar el funcionamiento. Es imposible ser amigo de una persona de la que estuviste enamorado, aunque muchos afirmen Yo creo que lleva razón, Pensadlo bien. A ver, si has estado enamorado pero nunca has dicho nada, pues supongo que sí, ¿no? Porque sigues ahí luchando. ¿Sigues luchando? Sigues luchando en la sombra. Pero si has estado con una persona y lo habéis dejado y luego queréis ser amigos, yo creo que es imposible. A no ser que lo hagas por un bien mayor, ya sea tus hijos o tus skins del counter, es imposible. que se trata de madurez. Psicológicamente hablando, los humanos no pueden entablar un vínculo real de amistad con alguien que amó y no les correspondió. Existe Eso también puede ser. una afirmación completamente falsa que dice que en este mundo hay más mujeres que hombres. Sin embargo, esto no es del todo cierto. Por cada 100 niñas que nacen, aparecen 107 niños en el mundo. Este dicho proviene de la época de las guerras, ya que solo los hombres solían ir y muchos perdían la vida en este proceso. El helado es más dulce. O sea, que tengo más probabilidad de tener un hijo que una hija, ¿no? Vale, yo voy a pillar el ugra de malo. El helado es más dulce cuando está caliente que cuando se encuentra frío. El dulzor del postre no cambia como tal, ni mucho menos la cantidad de azúcar, pero las células en las papilas gustativas son más sensibles a las altas temperaturas. Aunque no lo creas, esta era la contraseña que se debía colocar en las computadoras de los altos mandos del gobierno de Estados Unidos para dar la orden de lanzar los misiles nucleares. Literalmente es una simulación. ¿Cómo va a ser esa contraseña?
¿Son NPCs o qué pasa? A pesar de que realmente puede suceder en cualquier momento del día, los tornados suelen formarse entre las 3 p.m. y las 9 p.m. Esto se debe a que en este periodo de Es que normal que los antepasados hablasen de los dioses, de Zeus y de su puta madre. Es que tú ves un tornado formarse ahí y es que piensas que... Es que mira tiempo, las eso, temperaturas Mira qué locura. tienden Te das cuenta de lo pequeño que eres. a ser más altas y cálidas, lo que favorece a la formación de vientos huracanados. Así luce la Bélgica antártica, el único insecto nativo de la Antártida. Esta criatura ha logrado sobrevivir y adaptarse a las duras condiciones en las que se encuentra en el continente helado, pudiendo sobrevivir hasta 2 años en estado de congelación, gracias a sus fluidos corporales, y puede estar sin oxígeno hasta un mes entero. ¿Alguna vez te has preguntado por qué las mujeres suelen tener menos resistencia al dolor? Esto se debe a Menos resistencia. O sea, significa... No, sino que su umbral de dolor es más... O sea, aguantan más dolor, ¿no? que poseen más receptores nerviosos que los hombres, por lo que las sensaciones físicas son más intensas en ellas. Esto incluye tanto el dolor como las cosquillas. Ah, pues yo pensaba que aguantaban el dolor mucho más. Así luce el vidrio de Libia, uno de los minerales más escasos del mundo. Su origen es incierto. De hecho, solo puede ser encontrado en ciertas partes del desierto del Sahara, pero en muy pocas cantidades. Los tsunamis pueden llegar a envenenar los cultivos y las fuentes de agua dulce. El agua es tan pero tan salada que al caer sobre una fuente de agua potable, la contamina, como también daña la tierra en donde se cultivan los alimentos. ¿Sabías que en Estoy embobado, es increíble, ¿eh? Me encanta el vídeo, la música, todo, Chernobyl hay manadas de caballos salvajes? Se trata del caballo salvaje mongol, una especie que, según los científicos, es la No había visto un caballo salvaje en mi vida, te lo juro. única en ser completamente silvestre. No se sabe bien el porqué de la presencia de estos equinos, pero cada vez son más frecuentes por aquella zona. Qué En loco, Corea ¿eh? del Sur es bastante común que obliguen a los criminales a recrear sus delitos en frente de las cámaras para así someter a los delincuentes al escrutinio público. 1/3 de las mujeres en Corea del Sur han tenido al menos una intervención quirúrgica únicamente por estética. La Pues bien. descomposición del cuerpo comienza 4 minutos después de ocurrir el fallecimiento. ¿4 minutos? Lo primero que sucede en el cuerpo es un proceso conocido como autodigestión, el cual implica que las enzimas y bacterias del cuerpo del fallecido comienzan a comerse todos los órganos del individuo. Aunque está prohibido fumar en los aviones comerciales, las puertas Es que literalmente, no es que mueras. O sea, no es que esto sea pasajero y te toque morir, ¿vale? Es que luego encima el creador de esto ha hecho que desaparezcas automáticamente. Y en 4 minutos empieza a funcionar la historia. Qué locura, parece que me he fumado lo más gordo. deben tener ceniceros para que quienes infrinjan esta regla tengan un lugar seguro para deshacerse de sus cigarrillos. Sí, porque para que le metan fuego al El avión. terremoto más poderoso jamás registrado causó un tsunami que recorrió todo el Océano Pacífico desde Chile hasta Japón en menos de un día, y aún así era lo suficientemente fuerte al llegar como para causar víctimas. La primera Vaya locura. película que representa el hundimiento del Titanic se estrenó solo 29 días luego de la tragedia e incluso protagonizó a un superviviente real. La moneda de curso legal más grande de Estados Unidos fue un billete de $100,000. ¿Para qué? ¿Para comprar el pan? ¿Pipas? No sé. ¿Qué comprabas con esto? ¡Ah! ¡Para pagar al macaco! ¡Claro, coño! ¡Joder! Y actualmente es ilegal que un individuo esté en posesión de uno de estos. Se lo usaban para pagar a los macacos como yo. Es que el macaco ganó una pasta. El corazón de un camarón está en su cabeza. Los tigres tienen la piel rayada y no el pelaje. También tiene la piel rayada, no solo el pelaje. O sea que si le rapas al cero, tiene en plan rayas. Así reducen los dolores de cuello. ¡Oh! ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué hacéis? ¿Qué hacéis? En Vamos a el ver. noroeste de China. Pero vamos a ver. Lo sé. En la ciudad de Shenzhen, No. Oye, que me voy a morir, por favor, la tío. mayoría de los hombres mayores Wow. quienes se cuelgan de la cabeza para descontracturar la zona Este parece el Wii Sport. del cuello y la espalda. Este método ha ganado mucha popularidad. ¡Ah, quita, Se hostia! utiliza para ejercitar más partes del cuerpo e incluso para relajación y meditación. Esta pequeña figura está a punto de traspasar la celda y regenerarse por completo como en las películas. Al estar hecho de galio, un metal con un punto de fusión bajo y tener partículas magnéticas incrustadas, puede pasar por un estado sólido a uno líquido y viceversa. Lo curioso Sí, pero el sólido luego lo tienen que volver a moldear. es que también puede recuperar su forma inicial. También Sí. No.
No soy gilipollas, lo siento. Un niño de 10 años encontró una cápsula radioactiva en la Ciudad de México en 1962. Aparentemente estaba tirada en la calle y se la llevó a casa en su bolsillo, donde permaneció por días hasta que su mamá lavó su ropa. La encontró y la dejó en un estante de la cocina. 38 días después, el pequeño murió. Su madre embarazada murió 3 meses después. Luego, su hermana de 2 años, un mes después. El padre sobrevivió y solo hasta que encontraron la cápsula... ¿Ponía eso en la cápsula? ¿En serio? O sea, ¿de verdad ponía eso en la cápsula? No me lo creo, Las autoridades descubrieron lo que había pasado. El 13 de marzo de 1996, Thomas Hamilton mató a tiros a 16 alumnos y a un profesor e hirió a otros 15 antes de suicidarse. Los británicos estaban tan molestos que se cambiaron las leyes de armas, lo que dificultó significativamente la posesión de las mismas. Como siempre, tiene que haber una gran liada para que aprendamos. Fue el Es que es increíble cómo nos han hecho, Este es Bobby, el perro más viejo del mundo, 36 años. un perro de 30 años Casi. y según su dueño, la razón de su larga duración podría deberse a que vive en un ambiente muy tranquilo y pacífico. Bobby ha vivido 30 años y más de 260 días Está gordo, febrero de 2023, lo que lo hizo ganarse el récord Guinness por ser el perro más viejo que se Qué envidia, chaval, qué envidia. Ojalá mi perro pueda vivir eso. Si vive eso mi perro, es que lo tendré hasta los 60. Es que, no, 60 me he columpiado, pero 50 sí. La Fata Morgana es una especie de espejismo que se origina cuando la luz atraviesa un área situada entre 2 capas de atmósfera de diferentes temperaturas y densidades, creando una especie de... No he entendido nada. Ah, vale. Sí, vale. Y distorsiona la zona donde aparece, produciendo estas complejas formas. Generalmente ocurre en el mar, aunque también puede aparecer en ciudades. Son muy raros de ver y muchos aún creen que wow, parece Hogwarts. se trata de cruces con universos paralelos. Sí, claro. Hombre, es que tú ves un barco volador ahí y si no te has fumado lo más gordo, te raya. Este es el sistema de seguimiento de movimiento más avanzado que se ha desarrollado. Su función, como ves, es traquear el movimiento dinámico de la pelota de ¡Hola, qué locura! No importa a dónde la muevas, la cámara se moverá contigo. De ahora en adelante, los partidos de ping pong ¡hola, qué locura! A cada detalle. ¡Qué guapo, Estos son los restos de una vampiresa clavada en el suelo con una hoz en la garganta para evitar que regrese de entre los muertos. Estos fueron encontrados durante un trabajo arqueológico en un cementerio del siglo XVII en el pueblo de Pien de Polonia. Evidentemente, solo era una pobre mujer acusada de ser una vampiresa. Los Robotor One son robots escultores capaces de esculpir esculturas. ¡Wow! Robots escultores capaces de esculpir esculturas. Gracias. La redundancia en el... Es que soy un boca chancler. Soy un boca chancler, de verdad, siempre quedo mal. Cuando me las doy de máquina me pintan la cara. Está bien, tío, porque así la vida me vuelve a poner en el suelo. Me ha pintado la cara. Son mira. Robots escultores capaces de esculpir esculturas, valga la redundancia, en el mármol de más de 4 metros de alto. Me recuerdo una vez que estaba yo en clase, un compañero salió a la pizarra a hacer no sé qué y me dijo mi compi al lado, mira, eso lo he hecho mal. Y dije yo, ¿el qué? No estaba ni mirando. Y dije, es verdad, profe, que han hecho eso mal. Me miraron todos y dijeron, no, está bien. Me ha recordado lo mismo, por ir de maquinote. Con tanta calidad artística que pueden ser... Nunca lo olvidaré, qué mal lo pasé. ...puestas en un museo o en una plaza y producirán el mismo impacto que una obra creada por un artista humano. Bueno, realmente no, porque si es fácil de hacer ya no tiene gracia. Esta es la escalofriante escultura de San Bartolomé y sí, su piel luce extraña porque no tiene. El apóstol fue representado completamente desollado como supuestamente murió y para hacerlo aún más perturbador, los artistas colocaron eso en su mano, lo que vendría siendo parte de su piel desprendida. Los Whittaker son la familia endogámica más conocida y popular de Estados Unidos, es decir, son una familia en donde hermanos, primos, sobrinos y tíos se casan entre sí y tienen hijos. Son de ¡qué buena idea! Yo quiero hacerlo. West Virginia. Viven en condiciones muy precarias y padecen de malformaciones por el cruce genético de hermanos. Se hicieron famosos por el productor y fotógrafo Mark Laita, quien los conoció y fotografió por primera vez en 2004. Inspiraron películas como Camino hacia el terror, en la que los miembros malformados de una familia endogámica atacaban a los viajeros desprevenidos para devorarlos. Este video se conoce como la anatomía de un beso. Se trata de la primera vez que se grabó el beso francés de
de una pareja a través de un escáner de imágenes por resonancia magnética. qué grima ha dado, Con el mayor rejuvenecimiento en el mundo, Bryan Johnson, según sus resultados, logró rejuvenecer 5.1 años en solo 7 meses, gastando alrededor de $2 millones por año. Que sí, que está muy bien, pero que en 7 años eso pasa factura, chato. Y te lo dice un chaval que no tiene ni puta idea, que está en su casa y que es youtuber. Pero así voy por la vida, de maquinote. Todos sus recursos y lo mejor de la ciencia para neutralizar el proceso de envejecimiento. En su cerebro, corazón, pulmones, ojos, riñones, cabello, piel e incluso dientes. Y para lograrlo, utiliza dietas especiales, muchos medicamentos, cremas, terapias láser, mucho ejercicio y un ejército de 30 médicos y especialistas de la salud. ¿Está funcionando? Pues los especialistas dicen que si bien Bryan tiene 47 años, su corazón ahora tiene 47, su piel 28 y su capacidad pulmonar es la de un joven de 18 años. No, es que da igual, que cuando le dé un paro, cuando le dé un jamacuco en el corazón, da igual. Si se extrajera toda la grasa de un ser humano promedio, se podría producir hasta 7 barras de jabón. 7 y 27. El escafismo es conocido por ser uno de los métodos de tortura más sádicos de todos los tiempos. Consistía en meter al castigado en un barril de madera, dejando sus extremidades al descubierto. Estas eran untadas con leche y miel, y la persona era obligada a comer de estos alimentos para provocarle diarreas. Al pasar las horas, los insectos se acercaban cada vez más para alimentarse de las heces del infortunado junto con la miel. Tío, si la gente hubiese destinado todo ese tiempo en el que piensa en torturas y cosas malas en cosas productivas... Personas de baja estatura suelen ser más violentas que las altas. Tu amigo el Mati, que mide 1,5 metros cuando conoce a cualquier minita. Las personas de baja... Ahí está tu amigo el Mati. Es así. Es así, sinvergüenzas todos. Esto se supo gracias a un estudio en el que los resultados demostraron que los bajitos tomaban actitudes más agresivas. Bajofóbico, ¿qué me estás contando? Te presento a Jan Hillard, una mujer que estuvo congelada durante 6 horas y sobrevivió para contarlo. Este caso es conocido... Pues diría que el morir congelado es lo más placentero que hay. Lo diría, porque es de las muertes más placenteras, no broma. Como milagro médico, ya que su cuerpo no mostraba señales de vida, pero al pasar las 6 horas tuvo un pulso de 12 latidos por minuto. Luego de este evento, la mujer tuvo una vida común y corriente. Viviendo con nieve alrededor de su casa. No podría ver la nieve yo. Dentro de tu ombligo hay todo un ecosistema de bacterias equiparable a la cantidad de animales que hay en todo el Amazonas. ¡Es horrible! Me da asco solo verlo. El servicio de trenes de Japón es catalogado como el más puntual del mundo, ya que cuenta con una medida de retraso de apenas 18 segundos. ¡Joder! En Nueva Zelanda hay más ovejas que humanos. Se estima que hay cerca de 5 millones de habitantes en este país. Da igual, a la larga, como no se puedan criar bien... Número que se queda muy pequeño al lado de las 26 millones de ovejas que habitan esta... Tú, que 26 millones de ovejas, yo creo que las sueltas en una ciudad. O sea, 26 millones de ovejas asesinas, las sueltas en Madrid y yo creo que acaban con todos, ¿eh? El cerebro humano tarda más en olvidar un procedimiento incorrecto que en memorizar los pasos correctos. Qué hijos de puta, tío. Nos han hecho para reírse de nosotros. Los psicópatas suelen tararear más que las personas normales. Debe a su afán de camuflarse en la sociedad. Así que tararean en muchas ocasiones en intentos para parecer más normales. Según una reciente encuesta realizada en Estados Unidos, un hombre promedio que acompaña a una mujer a comprar ropa se aburre a los 26 minutos de... ¡26 minutos! Yo en el minuto 2 me quiero morir. Yo es que soy una mierda para ir a comprar. Tengo que ir, cogerlo rápido y me tengo que pirar. Me ansio. La mayoría de las personas creen que China es el país más poblado de todo el mundo, con más de 1.400 millones de personas. Lo que, bueno, ya no es tan correcto. Actualmente, el país más poblado del mundo, con 1.420 millones de personas, es la India. Flipas. A ver, hay muchos datos que sabemos, pero porque venimos de ver 1 trillón de vídeos de datos. Pero me mola el flow de estos vídeos, tío. Mis 10 Homo sapiens, de verdad. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo, si os quiere, y nos vemos en el próximo.